Muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? Bienvenidos a todos, qué gusto que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro webinar de la teoría de la realidad, cómo tokenizar los activos. En este webinar, pues vamos a ver cómo hacer activos digitales con una inversión inmobiliaria con tecnología blockchain en vivo, paso a paso, sin complicaciones y en menos de una hora. En este webinar aprenderemos y veremos cómo consultar tu portafolio de inversión tokenizado, cómo guardar tus tokens de manera segura y cómo hacer transacciones con ellas, cómo se tokeniza un activo inmobiliario en tiempo real y cómo se registra un token en blockchain y se genera un smart contract. Para empezar, hablemos del problema, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día no tienen acceso a proyectos inmobiliarios y mucho menos a proyectos inmobiliarios internacionales. Es muy difícil que ellos puedan diversificar sus inversiones. También es complicado que la gente conozca del mercado del real estate y lo vean hoy como un vehículo de inversión. La gente no conoce del crowdfunding inmobiliario. La gente tampoco conoce de la seguridad que hoy te ofrece la tecnología blockchain y desafortunadamente la gente tampoco tiene un plan de inversión a largo plazo. Hoy son millones de personas que no tienen acceso a aprovechar el real estate como un vehículo de inversión para poder hacer crecer su patrimonio. Sin embargo, vivimos en una época espectacular en donde gracias a la tecnología esto ya es posible. Perfecto, pues empecemos para ir a la tokenización con algunas definiciones básicas. La primera y gran pregunta es, ¿qué es la tokenización? Entonces quisiera aprovechar con nuestros participantes y en el chat pueden decirnos qué es la tokenización, qué han escuchado de la tokenización. Alguien que nos diga. Es un término que ahora está de moda, que a partir de Bitcoin y de blockchain, pues se puso de moda. Sin embargo, pues hay que aterrizarlo, ¿no? No sé si alguien ha contestado, yo no lo puedo ver. Aquí nos dice Martín, la representación digital de un valor que tiene objeto de intercambio o reserva de valor. Sergio nos comenta también una participación vía digital. Y sí, efectivamente, como nos comentan, la tokenización es el proceso de representar la propiedad o participación de un activo mediante la emisión de un token. Y lo más importante es que este token está registrado en una infraestructura de tecnología de contabilidad distribuida, en este caso, blockchain. Gracias, Octavio también nos dice un respaldo digital de un proceso de transición. Y bueno, la tokenización es este valor que hoy tienes, se convierte en un activo digital, el cual te da la propiedad y la participación, y pues es donde se vuelve un token. Y al estar en blockchain, pues es que le da algunos beneficios que vamos a ver más adelante. De hecho, vamos a entrar con los beneficios de la tokenización. Y aquí también tenemos 7 principales beneficios que nos da hoy la tokenización. También quisiera preguntarles, ¿qué beneficios creen ustedes que tenga un token hoy en día, ¿no? Porque bueno, así como las escrituras de una casa, así como la factura de tu coche, así como o sea, un documento físico que hoy tenemos, ¿qué beneficios tiene la tokenización o un token? Nos comentan seguridad, que se evite la doble transacción, totalmente, Octavio.
dentro de estos 7 beneficios que hemos detectado, que son los principales, está la inmutabilidad. Esto es, como comentaba Octavio, es que ya que se establece el token y se registra en blockchain, no se puede cambiar. Entonces, aquí, a diferencia de otros sistemas, pues es muy difícil que se dé un fraude porque pues ya quedó con una marca de tiempo registrado en blockchain la transacción que se hizo, ¿no? Es mucho más económico que como funcionamos hoy con diferentes dependencias, en donde, por ejemplo, en real estate, hoy tienes que ir a sacar el certificado del agua, del predial, con el notario, y pues todo tiene un costo, y aquí se vuelve más económico. Por otro lado, la automatización. La automatización nos ayuda, otra vez, a la hora de hacer una compra de un inmueble, a la hora que caen los fondos, automáticamente se hace el traslado de dominio o el cambio de propiedad de esta token, lo cual pues no estamos expensas del sistema financiero y que si ya pasó, que si pagaron con un cheque y que hay que cobrarlo. Tenemos transparencia, como comentaban también, pues la transparencia nos permite, todo queda registrado en blockchain, entonces podemos nosotros ver cuál ha sido el historial de este inmueble o de las transacciones que hayamos hecho con los tokens, y podemos en cualquier momento regresar y revisar qué es lo que ha pasado con estos tokens, y de igual manera a futuro cualquier transacción que se haga pues se va a quedar respaldado y registrado en blockchain. Tenemos la inclusividad porque esto nos permite blockchain, y al poder tokenizar los diferentes activos nos permite hacer un pool de inversionistas, nos permite abrir activos que antes eran para ciertos sectores privilegiados, hoy los podemos abrir y hoy podemos tener acceso pues a diferentes proyectos que antes no teníamos. Nos permite también tener liquidez. La liquidez, y específicamente en real estate, como todos sabemos, normalmente los proyectos de real estate son proyectos que van pues, de 5 a 7 años, ¿no? Para que se madure el proyecto y para que sea un buen negocio. Hoy en día con los tokens podemos tener liquidez después de un año, se pueden vender las tokens y se puede crear un mercado secundario para poder mover estos tokens. Y el último es la velocidad. Hoy en día, también usando el ejemplo del real estate, ya que se compra un inmueble, hay que esperar que el notario lo registre, hay que esperar un par de meses a que te den tu escritura, a que lo inscriban en el registro público, y la tokenización lo que nos permite es prácticamente hacer en tiempo real las operaciones, ¿no? A la hora que se da la operación, ahora sí que se inscribe en blockchain y quedó hecha. Efectivamente, Martín, como nos comentas, inclusión, transparencia, liquidez, ¿no? Que estamos tocando, que es parte de esta nueva era que estamos viviendo. Aquí otra de las grandes preguntas es, ¿qué es lo que podemos tokenizar? ¿No? Porque aunque hemos utilizado, y nosotros vamos a hablar de real estate, pues hay diferentes activos o diferentes activos que podemos tokenizar. En este sentido, pues lo primero son los activos. ¿Cómo definimos un activo? Un activo es cualquier cosa de valor que pueda convertirse en efectivo, ¿no? Aquí, empresas, particulares, gobiernos, pues todos poseemos activos, ¿no? Desde, obviamente, una casa, un coche, obras de arte, computadoras, pues cualquier activo que se pueda convertir en efectivo, lo podríamos tokenizar. Otra cosa que podemos tokenizar es el capital. El capital social de una empresa se puede convertir en token. Esto se asemeja mucho a las acciones de una empresa. Hoy para poder cotizar en bolsa, si tú eres empresario y tienes tu empresa, pues tienes que seguir toda una serie de lineamientos y de costos pues para poder llegar al mercado. Pero otra vez, es un mercado que está limitado pues, a grandes empresas o tu empresa tiene que tener un tamaño ya muy grande para poder acceder a este tipo de mercado. Hoy con los tokens
hay plataformas que se especializan a poder conseguir capital para crecimiento para empresas pues, pequeñas o medianas, obviamente siguiendo la estructura correcta, pero pues también es un vehículo para capitalizar las empresas. Por otro lado, podemos tokenizar también fondos. Los fondos es una oferta de capital perteneciente a numerosos inversores que se utiliza para comprar de forma colectiva. A diferencia del capital que nada más se recauda para una empresa, un fondo va a traer diferentes inversionistas para invertirlo en diferentes proyectos o en diferentes activos. Otra de las cosas que se puede tokenizar es la deuda. Las deudas, así como una empresa necesita pues tomar una deuda para financiar su crecimiento, también se puede tokenizar. Es una token de deuda y aquí pues está muy claro cuál es el interés y cuál es el periodo de tiempo que va a tener esta token. La empresa paga y como está por un smart contract o automatizado, a la hora de que la empresa paga, pues los fondos se reparten automáticamente entre todos los tenedores de las tokens. Por último, podemos también tokenizar servicios. Los servicios que una empresa ofrece se pueden tokenizar y a estos se les llaman tokens utilitarios. A diferencia de los tokens que vimos de capital o de deuda, los tokens utilitarios solo se pueden utilizar para comprar dichos servicios. Por ejemplo, si tú eres una firma de contadores, puedes tokenizar una consulta o una hora o hacer cierto procedimiento y ese token únicamente va a servir, o sea, tú eres el único que vas a poder recibir ese token y a cambio le vas a dar 3 horas de asesoría o a cambio le vas a hacer su declaración anual. Entonces los servicios también se pueden tokenizar. Perfecto. Pues hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nos preguntan, qué bueno que nos preguntan, ¿quién audita el código fuente de un smart contract para certificar que el código haga lo que se haya pactado? Los smart contracts tienen, obviamente, son auditados por una firma de abogados desde que se generan. O sea, el smart contract lo que hace es dos partes llegan a algún acuerdo, se establecen las condiciones y de ahí se hace la programación ya en blockchain. Obviamente cada programador de los smart contracts tienen que estar de alguna manera inscritos o ser capacitados para poder regularlo y ellos son a su vez los que auditan el smart contract porque como comentan, ya que está un smart contract en el blockchain, no se puede cambiar, pero lo hace el emisor del smart contract. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre un token y un Bitcoin. Los dos viven sobre una red de blockchain, pero el token, como lo vimos ahorita, son activos, capital, deuda, servicios que están respaldados por algún activo o alguna deuda o algo, digamos, en el mundo físico. Y Bitcoin, que es una criptomoneda, otra vez, viven los dos en blockchain y utilizan la misma tecnología, pero Bitcoin sí se utiliza para un intercambio, digamos, de bienes y servicios. Se utiliza como un método de pago que puede utilizarse para comprar cualquier tipo, digamos, de servicio, siempre y cuando obviamente acepten Bitcoin. Pero con un token inmobiliario, tú no puedes ir a pagar, digamos, a Walmart, tu supermercado, porque lo que vale del token es la propiedad del activo. Sin embargo, con Bitcoin sí puedes, si en este caso Walmart aceptara Bitcoins, podrías ir y comprar tu supermercado, el cual incluiría pues, diferentes productos y servicios. Como moneda de cambio, ¿por qué ambos están en blockchain? Pues justo es lo que acabo de decir, ¿no? Bitcoin es una moneda de cambio y los dos viven en blockchain. Esta es una pregunta bastante común donde
pues la gente escucha blockchain y piensa en Bitcoin o en una criptomoneda. Pero blockchain es la tecnología que se las podría explicar como un gran libro de contabilidad que está descentralizado, que no depende de ningún gobierno ni de ninguna empresa, en donde se van a registrar las transacciones. Entonces, sin lugar a duda, Bitcoin se registran en blockchain, pero también los tokens ahora se registran en blockchain y eso es lo que les da la transparencia, la inmutabilidad, la seguridad, la rapidez para poder hacer transacciones. Muy bien, pues empecemos ahora sí. ¿Están listos? Hay 4 cosas que nosotros como Mountex queremos asegurarles con nuestra plataforma. La primera es que tendrás oportunidades de inversión de real estate internacionales. Tendrás accesibilidad a invertir de manera internacional y podrás tener varias propiedades, diversificando así el riesgo y también el riesgo país, ya que nuestras inversiones hoy en día son en Canadá. Tendrás una inversión 100% segura y podrás tener liquidez después de un año en base a tus necesidades. ¿Y por qué después de un año? Porque la Security Exchange Commission, que es la SEC en Estados Unidos, que es donde nosotros estamos tokenizando, nos pide un periodo de un año antes de poder vender la token. Y por último, comenzarás un camino hacia la libertad financiera. Hoy en día no necesitas tener millones de dólares para invertir en real estate, no necesitas ser millonario. Hoy en día se puede hacer gracias a la tecnología. ¿Y cómo te podemos nosotros asegurar estas 4 promesas? Por medio de nuestro sistema de inversión Mountex o nuestro sistema de solución Mountex, el cual se compone de 3 Cs. La primera es el conocimiento. Nosotros estamos convencidos de transmitir el conocimiento para que la gente pueda tomar las mejores decisiones. Tenemos que trabajar un compromiso, ya que hay que hacer las inversiones y hay que ir creando un portafolio para poder llegar a la libertad financiera. Y por último, tenemos que tener una cultura que nos permita seguir creciendo y seguir maximizando nuestro portafolio. Por ponerles un ejemplo, el camino a la libertad financiera es como entrenar para un maratón. O sea, no te levantas tú un día y dices, voy a correr 42 kilómetros, ¿no? Bueno, o sea, si lo haces, seguramente te vas a lastimar. Lo primero que tienes que hacer pues, es tomar la decisión de hacerlo, investigar dónde y cuándo se va a correr el próximo maratón. Y aunado a esto, tienes que hacer un plan de entrenamiento para lograrlo. Por otro lado, te puedes levantar y puedes ponerte tus tenis Panam y puedes salir a correr, ¿no? Pero seguramente te vas a acabar lastimando los pies. Mejor si ya vas a correr un maratón, pues tienes que comprarte unos tenis de última generación con la mejor tecnología que te permiten ser más productivo y seguramente obtener un mejor resultado. Y por último, tienes que entrenar prácticamente diario durante 4 meses, porque tienes que prepararte física y mentalmente. Es un proceso que lleva planeación, acción y perseverancia para lograrlo. Y seguramente también, como les pasa a muchos de los corredores, después de vivir o de entrenar para su primer maratón, van a querer seguir haciendo maratones o seguir corriendo, porque ya que hiciste tu plan, tu acción y que sigues entrenando, pues esto se vuelve parte de quién eres, se vuelve parte de una cultura y ahora esa será tu cultura. Con nuestro sistema de solución Mountex, nosotros te llevamos de no tener inversiones inmobiliarias a convertirte en un inversionista exponencial de una manera sencilla y ordenada, por medio del conocimiento, donde vamos a hablar de real estate, inversiones en real estate, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de cómo aprovechar la tecnología en inversiones de real estate para poder maximizar los rendimientos.
vamos a desarrollar un plan identificando cuáles son las mejores oportunidades de inversión en base a tus necesidades, buscando que éstas sean compatibles. Vamos a también trabajar en toda la parte de seguridad y de trazabilidad de estas inversiones y hacerlas de una manera que sean accesibles para poder seguir creciendo. Y por último, en la cultura, te vamos a dar las herramientas para que hagas un plan de vida, un plan de inversiones de vida, que tengas el mindset correcto para aprovechar la tecnología a tu favor y que puedas empezar tu camino hacia la libertad financiera convirtiéndote en un inversionista exponencial. Y bueno, platicarles por último un poquito de mi historia, ¿no? Yo he estado en la industria del real estate por los últimos 18 años. He tenido experiencias internacionales donde he visto cómo pues construyendo y invirtiendo es un negocio que es pues muy fructífero. Sin embargo, está limitado para un cierto grupo o cierto segmento. Y yo estoy convencido que tiene que existir una forma mejor de hacerlo, que sea más fácil, más eficiente y que nos dé acceso a todos. Y es por eso que lanzamos MountX, Real Estate Capital, aunque MountX es Real Estate for Everyone. Próximamente, ya estamos a 4 semanas, aproximadamente 4 o 5 semanas de nuestro lanzamiento ya online. Estuvimos, como les comenté, trabajando los últimos meses en dejar nuestra plataforma perfecta y pues con mucho gusto van a ser de los primeros en conocer nuestra plataforma. Y ahora sí, como me habían preguntado, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, si nos pueden, por favor, escribir. Estamos viendo aquí, déjenme, me voy un poquito para arriba. Pregunta final. Nos preguntan, en caso del uso de Ethereum, ¿cómo salvarías el coste del gas del reparto de los tokens? Está incluido en los proyectos de inversión de real estate, están incluidos ya el gas que tienes para el reparto de los tokens. Increíble la tokenización, me gusta. Ya están tokenizando real estate. Hoy en día ya a nivel mundial ya se está tokenizando real estate, ya hay casos en Alemania, en Estados Unidos, que son los más representativos. Y nosotros estamos ya muy cercanos de tokenizar el primer real estate en México. ¿Cómo funciona la parte fiscal de cada país? La parte fiscal de cada país, la tokenización se va a hacer en Estados Unidos. Estamos regulados bajo la SEC. Hay diferentes jurisdicciones, sin embargo, nosotros decidimos ir por la americana porque es una de las más avanzadas y es una de las más seguras. En este caso hay dos tipos, se pueden generar, digamos, impuestos de dos maneras. Si es una token que es de capital o de equity y vas hacia la apreciación del inmueble, a la hora de que se vende, tú compras tu token, te esperas un periodo, el inmueble sube de valor y vendes la token, ahí tienes un capital gain o una utilidad. Entonces, tú vas a pagar impuestos en tu país de esa utilidad. Y hay otras tokens que van, digamos, por servicio. Cuando se compra un inmueble que está rentado, que se está pagando la renta, el mismo inmueble va a pagar, digamos, los impuestos y a ti te va a dar ya, digamos, un ingreso después de impuestos. Entonces tú lo puedes reportar como un ingreso que ya pagó impuestos en el extranjero y lo puedes compensar en tu país, ¿no? Sin problema. Es como invertir de alguna manera en acciones. Entonces no hay problema y cada inversionista tiene que... nosotros hemos analizado tanto México como ya algunos países de Latinoamérica y todos tienen el mismo tratamiento fiscal. Nos preguntan también, ¿cómo diseño un portafolio de inversión
y en qué tiempos tengo retornos a mi inversión. Nosotros, lo primero es tienes que tener un objetivo de para qué estás haciendo tu portafolio de inversión, hacia dónde lo quieres llevar, hacia poder ahorrar, hacia tener un viaje, hacia pagar la escuela de tus hijos, para retiro. Teniendo este objetivo, nosotros tenemos diferentes proyectos que van a estar en la plataforma. Normalmente el proyecto de real estate ronda de unos 5 a 7 años. Ese es el tiempo que tiene el proyecto de real estate, pero a la hora de tokenizarlo, nosotros vamos a estar actualizando trimestralmente la evaluación de los proyectos y después de un año tú vas a poder tener o poder la opción de vender tu token y capitalizarte. Nuestros proyectos de inversión están dando entre 10 y 12% anual en dólares canadienses y de esa manera puedes ir construyendo diferentes proyectos. Puede variar un poco el rendimiento para que vayas construyendo tu portafolio, ¿no? Y con mucho gusto te podemos ayudar y te podemos presentar varias de las opciones que ya tenemos hoy en día, que todavía no las subimos a la parte de tokenización, pero lo podríamos platicar con mucho gusto. ¿Qué documentación respalda al inversor sobre los tokens que adquiere? Hay una documentación, tenemos un Private Placement Memo, que es donde explicamos toda la inversión, y eso pues es un contrato, digamos, que nos pide también la regulación americana. Tenemos un contrato de adhesión, que es el contrato donde la persona le está comprando, digamos, esa token o esa primer token a Mountex, y todo esto en la plataforma, cuando tú le des que quieres invertir, la plataforma ya te va a entregar tus contratos, te los va a mandar por DocuSign para que tú los firmes electrónicamente, los regreses y tú tienes copia física de esa primera transacción entre Mountex y el inversionista, que es cuando adquieres tu token. Ya que la token es tuya, en tu wallet tú tienes la private key y cuando tú lo quieras vender ya queda también registrado, digamos, en blockchain la segunda operación, y la primera token también cuando hacemos el mint también queda registrado en blockchain, pero tú tienes documentos legales, pues que es lo que avala, digamos, fuera de blockchain, la transacción que acabas de hacer, ¿no? O la token que compraste. ¿De qué forma ya están incluidos si el gas es variable? Están incluidos nos pregunta Eduardo otra vez del gas de Ethereum. Están incluidos en la primera compra del token. Ya en las subsecuentes hay un fee para vender el token, que pues ese es el que depende de Ethereum. En la primera, que es la de Mountex, al inversionista ya está incluido. Los rendimientos de las inversiones, nos preguntan, ¿son también digitales o puedes depositar en la banca tradicional? No, se puede depositar en la banca tradicional. De hecho, nosotros estamos recibiendo, parte de las regulaciones de la SEC es recibir el dinero en la banca tradicional, y estamos ahorita trabajando. Hoy en día tendría que el inversionista hacer el depósito vía la banca tradicional a la cuenta de Estados Unidos de Mountex, que es donde va a hacer el escrow, donde va a recibir, digamos, todos los fondos para de ahí comprar el inmueble. Y estamos trabajando también ya en tener una plataforma y que sea mucho más sencillo para que tengamos unas transferencias cross-border. Nos preguntan también, preguntas, una tecnología y otra regulación. ¿Cuál es el wallet, la plataforma principal, MetaMask? No, la wallet es la wallet de Vertalo, de la plataforma. Es un direct custody, o sea, no necesitas tú tener MetaMask. O sea, ya nuestra plataforma como tal, a la hora de que tú te registras, creamos ya una wallet para ti. Si tú ya tienes otra wallet, también la puedes incluir, pero nosotros ya somos la wallet como tal, la plataforma. Y nos pregunta, la regulación que sigue de la SEC es la de criptoactivos 2020. Sí, así es. La regulación pues ha venido evolucionando. Ahora también con el tema COVID
Hay algunos cambios ahí en los inversionistas calificados y se está abriendo un poco, pero sí, es la security, no de criptoactivos, más bien es la security y de criptoactivos. Las dos las cumplimos. Algún documento donde tengamos más información de cómo invertir, info de la compañía, etcétera, con mucho gusto. Obviamente, pues nos pueden visitar en nuestra página www.mountex.io y con mucho gusto les podemos hacer llegar pues parte de nuestra información. Quien nos preguntó, pues yo por alguna razón lo veo como Tania Aguirre, pero si nos das tu nombre, con mucho gusto te podemos mandar ya información de verdad. Nos preguntan también si todo es dinero de verdad o si podemos aceptar criptomonedas. Al día de hoy nada más estamos aceptando dinero, aunque ya estamos trabajando con la integración para aceptar criptomonedas, pero al día de hoy es únicamente dinero. Aquí me preguntan también, conozco el proyecto de Realty en Estados Unidos y se firman toda una serie de documentos por cada propiedad, su token. ¿Cómo será con el caso de Mountex? Comparto, es pues muy similar, ¿no? Se firman los documentos a la hora ya de que decides invertir, sobre todo en la primer token, ahí se firman todos los documentos. Para mayor información, pues nos pueden escribir a Team Mountex. Han pensado en expandirse al Caribe. Hoy en día en nuestros planes tenemos propiedades en Canadá, que es donde hemos estado enfocándonos. ¿Por qué Canadá? Porque nos da una economía y un país seguro, estable y que nos permite y ha tenido crecimientos muy interesantes desde la parte de real estate. Sin embargo, sí estamos pensando expandirnos tanto a Estados Unidos el año que entra, a México, y posiblemente a otros países de Latinoamérica. Nos preguntan también, ¿hay alguna barrera de entrada geográfica en este caso donde vas a tener las operaciones? Por ejemplo, conocí una empresa en Austria, pero me implementaron solo residentes de nuevo. No, nosotros sí podemos recibir inversionistas internacionales. Sí son inversionistas de Estados Unidos. Hoy en día estamos yendo por inversionistas calificados en Estados Unidos. Sin embargo, en base a la Reg S, se llama, podemos obtener inversionistas internacionales. Obviamente hay un proceso de KYC y de AML, que es Know Your Customer y Anti-Money Laundering, en donde nosotros también como plataforma, además de que estamos regulados para hacerlo, así aseguramos que todos nuestros inversionistas pues cumplan con el estándar de seguridad y que pues no estén en las listas negras internacionales. ¿Tienen pensado expandirse a la TAM? Pues un poquito ya lo comenté, aunque ahorita nuestros proyectos están allá, la idea es sí poder empezar a buscar proyectos en Latinoamérica. ¿Cómo nos diferenciamos de Mountex y de Realty y de Vivot? Bueno, yo creo que nos diferenciamos por el tipo de proyectos, ¿no? Realty realmente está tokenizando pues propiedades muy pequeñas, me parece que las últimas que vi eran de 60,000, no pasaban de $100,000. Nuestras propiedades son más grandes. Nosotros somos la primera plataforma, digamos, cross-border de Latinoamérica. Estamos enfocados en el mercado hispano de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Que esas serían nuestras diferenciaciones, ¿no? Hoy en día nosotros con la experiencia que tenemos en real estate estamos buscando los mejores proyectos y que sean proyectos que realmente generen una diversificación y un patrimonio para todos nuestros inversionistas, a la cual antes pues, no tenían acceso. Aquí nos pregunta también Daniel, ¿cómo estás Daniel? Qué gusto. Si podemos invertir en bitcoins, como les comenté, estamos trabajando en eso. Hoy en día nada más estamos recibiendo dinero. ¿Cuánto es el mínimo para invertir? Lo mínimo que tenemos para invertir hoy son $10,000 americanos. Ese es nuestro mínimo y obviamente va a haber tokens de diferente precio dependiendo del proyecto, pero lo mínimo van a ser $10,000. ¿Qué garantía tenemos con ustedes si hay riesgo de que el gobierno de México me quite el dinero?
La garantía que tienes es tanto tu contrato inicial, donde respalda que compraste tu token, como tu token que está registrada en blockchain, pues a tu nombre y que tú eres el dueño de esa token. Y no hay riesgo de que el gobierno mexicano te quite el dinero, ya que nosotros estamos regulados por Estados Unidos y al estar regulados por Estados Unidos, el gobierno mexicano pues no tiene injerencia, digamos, nos regimos bajo las leyes de Estados Unidos, no del gobierno mexicano. Muy bien, pues cualquier otra pregunta que tengan, por favor, ya lo puso también Tania por ahí en el chat. Nuestro correo es team@mountex.io, mi correo es enrique@mountex.io y con mucho gusto podemos contestarles cualquier duda, cualquier comentario. Estamos viviendo épocas sin precedentes en donde hoy podemos abrir un mercado que antes estaba pues controlado por un cierto sector, o que estaba también, los inversionistas vivíamos, digamos, bajo las reglas o los esquemas del sector financiero tradicional, y hoy la tecnología nos permite pues abrir las posibilidades, abrir las inversiones y en este sentido pues trabajar para generar un patrimonio y para poder seguir creciendo y convertirnos en un inversionista exponencial.